Hola a todos. Hemos pensado hacer una última sesión que sirva de síntesis al curso para dejarlo un poco terminado y no tan desglosado con los 5 autores que hemos visto. De manera que esta última conferencia, esta última cláusula, esta última cápsula va a servir para tres objetivos. El primero, y para mí más importante, es cerrar el curso viendo que este tiene un hilo conductor, que hemos estudiado 5 autores y querría que de todos ellos os quedara como densificada una tesis. ¿Qué es lo que este autor nos debería haber aportado y, por tanto, qué podría decir de él si me dijeran qué has hecho este año en el curso de filosofía? Por tanto, que quede un poco de contenido esencial de cada uno de los 5 autores que hemos visto. Primer objetivo. Segundo objetivo, han pasado tantas cosas estos últimos 3 meses, desde que se decretó el estado de alarma por el tema del COVID, que ha dado mucho que pensar eh, los temas que hemos visto a lo largo del curso. Porque precisamente cuando yo escojo los autores que me gustaría este año estudiar y explicaros, siempre hay alguna serie de hilo conductor entre ellos. Y resulta que lo que nos ha pasado pues me ha servido para mejorar esas categorías y pensar cuán importante es tener muy claras estas categorías de responsabilidad, de libertad, de combatir el edadismo, ¿no? Por la gente mayor. Este segundo objetivo es hacer aplicaciones de actualidad, precisamente por los enormes cambios y vivencias que hemos tenido que hacer todos a nivel global, mundial, por el COVID. Por tanto, hacer alguna lectura post-COVID o COVID de los autores que hemos visto. Y el tercer objetivo y último es que veáis qué importantes son las categorías éticas que este curso hemos abordado, ¿no? Y entonces, sin más preámbulos, empiezo con esta lección, que va a durar más o menos unas 2 horitas. Voy a abordar 6 puntos, 5 para cada autor, de lo que me gustaría que quedara, densificado como esta es la tesis que tenéis que haber aprendido de la señora Nussbaum o de Stuart Mill, o de Ricoeur, o de Honneth, o de Sandel, que son los 5 autores que hemos visto. Esos son 5 puntos, por el orden en el que nos hemos ido viendo, pero va a haber un preámbulo y una conclusión. Y el preámbulo va a ser más largo y es lo que enseguida vamos a empezar. A mí me gustaría que quedara claro que hemos visto 5 autores, recordemos. Empezamos leyendo Sobre la libertad de John Stuart Mill, un texto del XIX, en el que el siglo XIX, en el que él se proponía pensar la categoría de libertad como reivindicándola para ponerles límites al Estado. Y esto es el libro, ¿no? Sobre la libertad, un texto fundacional del liberalismo en el siglo XIX. Luego continuamos con Michael Sandel, o Sandel, que es un norteamericano que hace como buen comunitarista que es, hace una grandísima crítica a determinado concepto de libertad que sin duda es importantísimo, este concepto de autonomía, pero él como representante de libertaristas cree que tiene sus grandes peligros, ¿no? Y escogí el texto de un comunitarista como Michael Sandel, pero un texto que se llama Contra la perfección y que tiene como subtítulo Una ética para la era de la ingeniería, de la edición genética, ¿no? De la ingeniería genética. Y allá vimos pues una serie de reflexiones sobre el poder que esta libertad tiene, ¿no? Y nos preguntamos pues qué límites poníamos, no esta vez a la libertad por parte del Estado, sino seguimos pensando la categoría de la libertad, pero desde la parte de la responsabilidad, y si hay que poner límites no precisamente al Estado, sino precisamente al propio individuo, y no en solamente de la tesis de Stuart Mill de los límites de la libertad de uno es no dañar a los otros, sino, y esta es la novedad, que hay límites a
hacerlo por su bien, hacerlo en nombre de su bien y por tanto de eso que Stuart Mill también criticó, que era el concepto de perfeccionismo. Con lo cual, por aquí tenemos una primera categoría que ha salido durante el curso, que es la categoría de la libertad del individuo y sus límites. Pero dentro de esa libertad, los liberales lo han entendido de una forma y los comunitaristas, cuyo principal representante es, entre otros, Michael Sandel, hacen una crítica porque consideran que es una libertad en exceso, poco acotada meramente por el principio de daño. Y reivindica una categoría fundamental como es la categoría de cuidado y de responsabilidad, ¿no? Y en vez de reivindicar tanto la libertad como independencia, remarcan mucho la libertad desde la interdependencia y, por tanto, desde los vínculos. Yo no puedo ser un sujeto libre más si alguien me ha acompañado para llegar a serlo. Me ha transferido algo de su capacidad y de su poder y, por tanto, estos son las comunidades y las responsabilidades de educar en la libertad. Y eso aplicado a la era de la técnica. Como por tanto, libertad, sus límites respecto a si el Estado debe entrar, sino también si se deben poner límites a determinadas personas, como por ejemplo los padres o como los entrenadores, para hacer mejoras en el ámbito del deporte o en el ámbito de la eugenesia liberal. Recordemos que el capítulo 4, me parece que era, del capítulo de Contra la Perfección, del libro Contra la Perfección de Michael Sandel, llevaba por título La vieja y la nueva eugenesia, ¿no? Entonces, aquí los límites no se le deberían poner solamente al Estado, sino también a los propios padres en nombre del mejor bien para sus hijos. Luego hemos visto, esto es un aspecto, el de la libertad, el del cuidado, la responsabilidad, pero dentro de la responsabilidad nos salían como 3 temas a lo largo del curso, ¿no? Y nos salía el tema de la vulnerabilidad, porque la responsabilidad tiene como 2 grandes raíces, ¿no? Yo tengo que hacerme cargo también del uso de mi libertad, tiene una responsabilidad para conmigo mismo, pero no es esta la responsabilidad intraindividual o reflexiva respecto a uno mismo, sino que tendríamos que hablar también de la responsabilidad respecto de el hacerse cargo, hacerse cargo de una persona que es frágil, una persona que es precaria y que me necesita, que no es independiente y que por tanto me liga para que yo pueda llegar a ser lo que podría ser, como es los hijos respecto a los padres. La palabra responsabilidad, por tanto, en el siglo XX-XXI ha sido pensada para bien desde la visión de la vulnerabilidad, que significa en latín herida. Somos constitutivamente heribles, constitutivamente frágiles. Por eso escogí los textos de Paul Ricoeur y de Axel Honneth sobre, en concreto, la categoría del reconocimiento y las heridas morales, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de la vulnerabilidad, cuando hablamos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, casi siempre hablamos de las condiciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad por razón de pobreza, vulnerabilidad por razón de imposibilidad de tener una casa o violencia intrafamiliar, aunque haya casa y no pobreza, pero hay una violencia en el entorno familiar y decimos que son niños vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad. Lo que a mí me interesaba remarcar del concepto de responsabilidad es que si hay responsabilidades porque hay una simetría de poder respecto de yo me hago cargo de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad. Pero una vulnerabilidad no solamente por condiciones externas de pobreza o de intemperie económica, social, de vivienda o de enfermedad, sino que me interesaba el aspecto de una vulnerabilidad moral, porque a las personas las podemos herir no únicamente dejándolas a la intemperie, pasando hambre, frío o por enfermedad no darles las atenciones que merecen, sino que las podemos herir en sus sentimientos, las podemos herir en su integridad moral. Y esa es la gran aportación del concepto de vulnerabilidad moral. Las personas somos heribles moralmente. Con lo cual, esto es muy interesante porque cuando abordemos este segundo objetivo que yo me proponía de la sesión de hoy, de aplicar temas de actualidad,
pues es muy importante tener en cuenta esto, que queriendo asistir a la vulnerabilidad por razón de, por ejemplo, pobreza, pues vamos a las personas, haciéndoles ir a unos pabellones para darles unas paquetes de comida porque ellos no son capaces de pagarlo, ¿no? Por tanto, llegamos a hacer heridas morales, porque yo recuerdo estos días lo hemos oído todos, ¿no? Alguien de la Cruz Roja que decía, pues estas familias hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 3 meses, iban al supermercado con sus padres y compraban y pagaban con sus tarjetas de crédito con su efectivo. Ahora esos mismos niños no van al súper, van a unas grandes naves industriales cedidas por alguien y Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja o el Banco de Alimentos hace colas y les dan alimentación a esta gente. Y decía el representante de Cruz Roja, a estos chiquitos, a estos niños, esto se les graba en los ojos, ¿no? ¿Y a qué se refería con una muy buena reflexión? Se refería a, el tema no es únicamente que le demos alimento, el tema es la condición de herida moral que se puede generar cuando yo en el siglo XXI tengo que estar haciendo cola para que me den alimentos porque mis padres no son capaces de poderlos pagar por ellos mismos. Esto para los niños, pero también para los padres, ¿no? Hay ahí una herida moral de humillación, ¿no? Pero si yo no he hecho nada mal para que me pase esto, ¿no? Y aquí hay que, cómo podríamos dar estos alimentos, pensar alternativamente cómo repartir estos alimentos sin necesidad de pasar pues, por estas escenas, ¿no? De esta espectacularización de la miseria. En ese sentido, por tanto, la responsabilidad, os decía, tiene como 2 raíces. Una fue muy conocida en el mundo ético y filosófico, y en el mundo de la vida cotidiana se quedó ese concepto, que es rendir públicamente cuentas y, por tanto, dar cuentas, es decir, dar explicaciones de algo que tú has hecho mal. Con lo cual, la responsabilidad era más una capacidad de transparencia, de dar cuentas y de rendir cuentas, accountability. Bueno, sin duda, pero la raíz originaria de la responsabilidad no es eso. Uno tiene que rendir cuentas porque tiene que hacerse cargo del encargo, y el encargo es tener cuidado, cuidar aquello que se le ha encomendado por razón de su fragilidad. Por tanto, no hay responsabilidad sin vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no es únicamente económica y física, ni siquiera solamente psicológica, sino que me interesaba muchísimo la reflexión sobre la vulnerabilidad moral, que este es el caso que hemos visto en el libro de la lucha por el reconocimiento de Axel Honneth y Lo justo, que es el último autor que vimos de Paul Ricoeur, ¿no? Pero también hemos visto una tercera autora, la única señora que hemos estudiado, que escogimos el texto, recordad, de Envejecer con sentido. Bueno, pues estos días de coronavirus hemos visto la vulnerabilidad por razón de edad. La vulnerabilidad por razón de edad quiere decir que pues hemos descubierto muy rápidamente que no tenemos tan claro cómo definir qué es una persona mayor. Claro, porque una persona mayor, la edad objetiva, ya lo hemos visto, creo que en la última clase que hablamos de Honneth o de Ricoeur, yo os comentaba este aspecto, ¿no? De la vulnerabilidad por razón de edad, pero la edad es una cuestión, por un lado, objetiva, la que dice tu fecha de nacimiento y, por tanto, las primaveras que hasta has vivido, o los otoños, como quieras, qué estación prefieras coger. Pero claro, luego tenemos lo esencial, que es el funcionamiento. Hemos visto que hay personas con 60 años con una capacidad de funcionamiento mucho mejor que una persona de 50 o de 40. O nosotros mismos, citando o a Graham Greene o al mismo Gabriel García Márquez, la edad no va por dentro. Y una persona puede tener una edad cronológica de 60 años, pero sin embargo su propia experiencia personal y de cuidados ha hecho que su forma física, su estado mental, espiritual y su salud en general, entendido como el estado de más o menos armonía biopsicosocial espiritual, así muy grandilocuente esta definición de salud, de bastante alegría en tu vida cotidiana, pues resulta que tú te puedes encontrar mucho mejor a los 60, mucho más joven, en funcionamiento, en salud, en calidad de ganas de vida,
que a los 40 o a los 50, porque en esa época tenías unos problemas que no eras consciente o tenías un problema de salud que no habías resuelto o simplemente, bueno, estabas en un momento en que tu vida cotidiana era bastante disfuncional, etcétera. Con lo cual, la edad no va por dentro dice que la pregunta ¿qué es una persona mayor? Objetivamente está muy clara y es muy fácil para tomar decisiones y decir quién entra y quién no entra en una UCI. Pero sabes que tuvimos que hacer mucho esfuerzo en los comités de ética en la época de coronavirus para decir, hey, cuidado, la edad es un problema en el siglo XXI, precisamente porque se envejece de muy distinta manera como se envejecía hasta ahora. Entre otras cosas, porque el concepto de edad tiene que ver más con funcionamiento que con primaveras o otoños cumplidos. Funcionamiento tiene que ver con capacidad de vida cotidiana. Y esa capacidad de vida cotidiana, ese funcionar y llevar a cabo tus proyectos con una calidad bastante considerable, está sufriendo ese prejuicio enorme que se llama edadismo en castellano, edatismo en catalán, ageism en inglés, ¿no? Que es discriminación por razón de edad. Bueno, pues lo hemos visto estos días de coronavirus. Lo hemos visto que no sabemos definir qué es una persona mayor. Porque una persona de 60 años al lado de otra persona de 60 años tienen la misma edad, pero no tienen nada que ver. Una persona sana, con ganas de vivir, con unos hábitos saludables, con una capacidad mucho más grande que cuando tenía 50 y fumaba y dejó de fumar y se encuentra mucho mejor. O una persona de 80 que no tiene nada que ver con otra persona de 75. La de 80 está mucho mejor que la de 75 porque tiene que ver con su genética, tiene que ver con su estatus económico-social, factores sociales determinantes de la salud. Con lo cual hemos visto que efectivamente hemos redescubierto una discriminación por razón de edad y una homogeneización por razón de edad. Y esto es lo que vimos en el caso de la señora Martha Nussbaum, ¿no? Envejecer con sentido. Y era interesante porque cuando entremos a hablar de la señora Nussbaum, lo volveré seguramente a repetir, pero si no ya no quiero dejarlo decir, por tanto lo nombro ahora. En la traducción dicen envejecer con sentido sobre las arrugas y otros pesares, ¿no? Claro, y dije, bueno, es que hasta qué punto al decir otros pesares, tú ya estás viendo el envejecimiento como algo indeseable, ¿no? Y bueno, sí es indeseable por cómo ha vivido la vejez la mayoría de la población, pero hay gente que ha vivido un envejecimiento como muy bueno, precisamente porque ha sabido adecuarse a lo que los cambios vitales le iban permitiendo y no se ha enfadado con la condición de vida que es que somos seres temporales y en el tiempo. Y el tiempo no pasa de nosotros, pasa por nosotros y estamos instalados en él. No somos constitutivamente temporales. Y cuando uno se reconcilia con eso, a lo mejor ni siquiera es un pesar, ¿no? Ni siquiera es un pesar. Con lo cual, mirad qué interesante es la reflexión sobre el edadismo, que es, estamos tan inconscientemente imbuidos de que nadie quiere llegar a ser mayor, pero todo el mundo quiere cumplir años, que tenemos ahí lo que Paul Ricoeur nos introdujo, que es una paradoja, ¿no? Todo el mundo quiere cumplir años y nadie quiere hacerse mayor. Entonces no hemos entendido qué significa cumplir años. Con lo cual, hasta la propia Nussbaum, cuando habla de las arrugas y otros pesares, es capaz de imbuirse de ese edadismo, de entender que el envejecimiento es necesariamente un pesar. Cuando, precisamente, Cicerón, cuando escribe Senectude, no cae en ese error. Hace una alabanza de los privilegios de hacer años y determinadas perspectivas que solamente los años te pueden dar, ¿no? Con lo cual, vuelvo a recuperar mi preámbulo. Hemos visto el concepto de libertad, hemos visto el concepto de cuidado y de responsabilidad, pero una responsabilidad no entendida como accountability, como rendimiento público de cuentas, sino como cuidar a alguien que es dependiente y cuidar a alguien que es vulnerable también moralmente, y por eso requiere reconocimiento, pero también vulnerable por otros aspectos no tan claros y tan usuales, como es la vulnerabilidad por razón de edad. La vulnerabilidad por razón de edad. Y se ha visto muy claro la vulnerabilidad por razón de edad en niños y en adolescentes y hemos tenido que ir pensando y rebajando edades para a partir de qué edad se pueden hacer ciertas cosas.
otras retrasándolas, ¿no? El carnet joven hasta los 30 años, pero sin embargo la edad en la vida más o menos de considerar tu opinión y de tener en cuenta tu voz, hasta los juristas dicen a partir de los 9 años el niño tiene que ser escuchado en caso de divorcios y demás, pero también a partir de los 14 años tiene una responsabilidad penal, ¿no? Con lo cual hay una vulnerabilidad por razón de edad, pero es una edad que va cada vez a más, ¿no? Bueno, evidentemente hay una vulnerabilidad por razón de edad, pero es una edad que aquí se va hacia menos, ¿no? Hacia menos, bueno, ¿hacia menos qué? Pues seguramente hacia menos capacidades, hacia menos funcionamientos de un determinado tipo de capacidades y funcionamientos, pero hacia más de otras cosas, ¿no? Pues como es ese tipo de experiencia vital, ese tipo de sabiduría y de disfrute de la vida que precisamente te has liberado de muchas cosas, ¿no? La vulnerabilidad por razón de edad y la edad de la llamada tercera o cuarta edad como en exceso infravalorada en dos sentidos. Una, por homogeneización, todas las personas a partir de los 60 años, 65, preguntan, ¿qué es una persona mayor? ¿70, 75? La edad de jubilación, pues no me quiero jubilar nunca, que es la apuesta de Nussbaum, ¿no? Ya entraremos a discutirle a Nussbaum. Pero aquí lo interesante es que vulnerabilidad por razón de edad, ¿qué significa aquí vulnerabilidad? Significa homogeneización. Que a partir de los 60 o de los 70 ya eres mayor. Todo el mundo distinguiríamos entre un niño de 9 años y un niño de 12. Son años que no tienen nada que ver. Bueno, pues a partir de los 60, de los 60 a los 100, todos están en el mismo saco. Esa homogeneización es estereotipada y, por tanto, dañina. Pero no únicamente la homogeneización en el mismo saco sin distinguir generaciones, sino sobre todo y más interesante, infantilizándola a esa población mayor de 60 años, como si tratamos la vulnerabilidad, solamente sabemos tratar la vulnerabilidad, la de los niños. No sabemos tratar la vulnerabilidad de las personas mayores y, por tanto, digámoslo así, envejecemos más de lo que están muchas veces, los invalidamos más de los que están y, por tanto, los está tratando de manera infantiloide y de manera infantilizante. Y nos hieren, ¿no? Una cosa es cortesía, quiere que le ayude, y otra cosa es que usted no puede. No, gracias, si me permites tu ayuda, pues que resulta que puedo. Y mientras pueda, quiero seguir continuando haciendo estos maratones. Recordad el enfado de Martha Nussbaum cuando le dijeron es que usted a su edad a lo mejor no debería correr, debería hacer yoga, ¿no? Estos estereotipos infantilizantes, no únicamente homogeneizantes, sino también infantilizantes. Bueno, pues hemos visto estas categorías de libertad, responsabilidad, reconocimiento, vulnerabilidad, ¿no? Son 4 categorías muy importantes en la ética contemporánea. Sigo con un poquito más de precisión sobre ítems que conceptualmente han salido a lo largo de estos 5 autores antes de entrar en cada uno de ellos para solidificar los conceptos clave que tienen que quedar más claros. Otro segundo aspecto que lo hemos visto muy de soslayo y lo hemos visto un poquito en Axel Honneth, pero que yo en la última clase de hoy quiero explicitar y que va muy ligado a cómo estos conceptos van cambiando históricamente. Son conceptos clásicos en el sentido de que seguramente muchas de esas palabras, al menos aunque no estuviera la de responsabilidad, son palabras del 19, o la de reconocimiento, como la entendemos desde Axel Honneth, que es más del 21 o del 20, finales del 20, pero la cosa no era tan nueva. Lo que quiero explicaros ahora es que las palabras tienen historia y que los conceptos morales también tienen historia. Y cuando refiero que tienen historia, me refiero a 3 cosas. Primera y fundamental, ¿a qué tipo de significado tiene esa palabra hoy? 2, me refiero también a cómo esa palabra está viva y se va usando para nombrar otras cosas y, por tanto, la palabra que se usa en el siglo XX, por ejemplo, de compasión, no tiene nada que ver como la define la Real Academia Española, que la define como piedad y como tener lástima y como tener pena. Y cuando tú hablas de un medicamento compasivo, no tiene nada que ver con eso.
Y cuando tú hablas de practicar la compasión con una persona que está a final de vida, no tiene nada que ver ni con lástima ni con pena, sino con algo que los ingleses llaman empatía, que es apoyar al otro en la defensa de sus propios intereses y, por tanto, sentir con y servirle de apoyo para que defienda su autonomía. Con lo cual, primera, las palabras tienen un significado en un determinado momento, pero esas palabras van cambiando porque vamos usando esas palabras, pero los contextos han cambiado, con lo cual heredamos la palabra, pero la cosa ya no es la misma. Ejemplo de compasión. La razón. Y esta es la más importante. Nuestra conciencia moral también va cambiando históricamente. No únicamente las palabras y las cosas que las palabras mentan, sino también nuestra conciencia moral va cambiando. El siglo XXI toma conciencia, y vamos a hablar de temas de actualidad, de que cómo es posible que en el siglo XXI sigamos volviendo a hablar de que hay racismo. Seguimos teniendo que decir que alguien se enorgullezca de que es racista en el siglo XXI no es exactamente lo mismo que cuando se publicó la novela de Lo que el viento se llevó, suenan temas de actualidad, ni muchísimo menos la película. Claro, cuando escuchamos en las noticias de estos días que, bueno, el señor Lloyd, que es asesinado por policía en Estados Unidos, pero ahora hablamos de aquí en Tarrasa, de hace 2 años, un juicio de un muchacho en el que la policía lo lleva a un descampado, está en pleno juicio por su raza negra del muchacho, que seguramente es un delincuente, pero tenemos una serie de conciencia moral e institucional en el que hace que los cuerpos de policía no se comportan como si estuviéramos en una república bananera del siglo XIX, pero al mismo tiempo seguimos con temas de actualidad. Retirar la película, o sea, parece que se lo están pensando, ¿no? Lo que el viento se llevó, porque es una película racista y esclavista. Vamos a ver, es que nuestra conciencia moral también debería explicar su historia. Y las formas de tratarnos en esa época, bueno, pues Bartolomé de las Casas era un hombre avanzado de su tiempo porque su conciencia moral, como cristiano, era capaz de ver, de decir, hombre, que sean de otra raza, que tengan cultura, les convierte en que no sean dignos de respeto y tenemos que imponerles nuestra manera de ser y considerarlos que son como lo negro de Bañolas para mostrarlos museísticamente. Este es el tema que me gustaría que abordáramos. Ha salido la palabra posconvencional cuando explicábamos Honneth, ¿no? La conciencia moral es de un individuo, pero la conciencia moral de un individuo depende de la conciencia social donde ese individuo se desarrolla y crece. Y siempre tenemos genios y siempre tenemos gente avanzada a su tiempo, como entre otros Bartolomé, como he citado. Pero en líneas generales, la capacidad de darse cuenta de la carga moral de los actos, eso evoluciona históricamente. Por tanto, nuestras madres, si viven, tienen 88 años y tienen que hacer mucho más esfuerzo para entender determinadas opciones de familia, orientaciones sexuales, maneras de vivir para que para ellas sería mal vivir o gente viciosa porque tienen unos hábitos sexuales o de forjar familia que no lo pueden entender. Lo mismo pasa con temas de perspectiva de género o cómo tratar a personas del servicio, ¿no? Cómo se tiene que tratar a personas asistentes del hogar como si fueran trabajadores en condiciones de simetría y, por tanto, como un igual o como personas del servicio y que están para servirnos, pero convirtiendo ese servicio en unos trabajos asalariados bien remunerados, son personas o igualmente las tenemos a nuestro servicio, pero el trato de persona no va a ser su vida. ¿Qué quiere decir que la conciencia moral se educa? Pues que efectivamente, y me interesa mucho este tema, el siglo XXI es desarrollado moralmente, con lo cual infringir determinadas heridas por razón de vulnerabilidad de edad, de edadismo o por razón de sexismo o de racismo, ismos, no es igual al siglo XIX que al siglo XXI. No es igual. Porque que tú no te des cuenta
de la insuficiencia argumentativa, de la incorrección de tu acción, y que tú no te des cuenta que decir yo soy racista en el siglo XXI es mucho más grave que decirlo cuando lo que el viento se llevó, ahí pone de relieve un fracaso de persona en no haber entendido que la conciencia moral se educa y es uno responsable de desarrollar la conciencia moral y llegar a un nivel de conciencia crítico, racional, mucho más desarrollado. Y por tanto, tener conciencia de que estamos en instituciones de derecho y en estados de derecho, ¿no? Entonces, aquí viene el tema importante. Hemos visto autores que han reivindicado todos ellos la importancia de la libertad y la responsabilidad para crear y vivir en instituciones postconvencionales, donde la capacidad crítica del individuo tiene que estar resguardada. Claro, pues resulta que hemos pensado, y yo creo que aquí nos ha pasado lo mismo que les pasó a los ilustrados del siglo XVIII, cuando Robespierre y el terror, se han creído que con convencer racionalmente era suficiente, ¿no? Y hemos, creo, sido un poco ingenuos en que los sueños de la razón producen monstruos, ¿no? Y no hemos pensado que ya habíamos conquistado estados de derecho, que ya habíamos conquistado instituciones democráticas y, por tanto, tanto nuestras instituciones, nuestras estructuras básicas de justicia, como nuestras mentalidades occidentales educadas, desarrolladas, ya eran propias de una mentalidad postconvencional, es decir, de reflexión crítico-racional, de reflexión de imparcialidad, reversibilidad, reciprocidad, reconocimiento mutuo. No lo hemos oído tanto que no lo hemos alimentado, que no lo hemos abonado, que lo hemos dado por supuesto hasta que vienen los desechos como Trump y Bolsonaro y determinadas barbaridades que en nuestro propio país escuchamos, que hemos visto que no, esto es un tema serio. No es una conciencia postconvencional la que tenemos en la mayoría de la población y esto es un fracaso social inmenso, social inmenso. Y por tanto hay que ponernos manos a la obra. Tenemos que volver a pensar en qué ha fracasado de esta necesidad de educar a personas postconvencionales y combatir mucho mejor las edades medias que nos acechan en este momento, no únicamente a Europa, ¿no? Y cuando digo edades medias, pues me refiero, pues por ejemplo, sabéis que es un tema que a mí me gusta mucho porque lo he trabajado, pues si ahora estamos viendo que la solución para nuestra pandemia seguramente será una vacuna, no me infravalores que teníamos un colectivo muy amplio de antivacunas. Si resulta que ahora hacemos un gran esfuerzo para tener una vacuna que combata el coronavirus, pero tenemos un montón de gente que sigue con sus 13 y sus 15 y 16 de no a las vacunas, pues ahí tenemos un tema de, no se trata del pensamiento único, pero se trata de no infravalorar las personas que no piensan, que no entran en argumentarios, que simplemente se dicen yo creo o no creo, ¿no? Y no han entrado en la importancia de tener una conciencia moral postconvencional, que se caracteriza por la reflexión crítica en el debate público sobre quién tiene el mejor argumento. Y recordemos que un mejor argumento tiene que ver con valores, acciones, consecuencias. Hazte cargo de las acciones que tú generas, hazte cargo de las acciones que tú generas, de la inmunidad de grupo si tú no te vacunas, en un determinado contexto que es global y además estamos dispuestos a argumentar. Claro, pero si tú dices, no, yo es que no tengo que argumentar con personas que ya no piensan como yo porque estás equivocado, esto se llama fanatismo y dogmatismo. No infravaloremos que estos enemigos de la razón pública siempre están al acecho, el dogmatismo y el fanatismo. Y otro tercer tema que quería que saliera de este curso con el concepto de responsabilidad es la noción de ciencia, porque el siglo XXI se caracteriza por ser una sociedad del conocimiento. Bueno, pues hemos visto que el conocimiento funciona como funciona y que no teníamos todos los conocimientos y que, por tanto, necesitamos tiempo, necesitamos discusión, que hay complejidad, que hay incertidumbre y que hay ambigüedad. De manera que hemos visto cómo la ciencia no podía separarse tanto de las ciencias humanas y sociales, ni tampoco del metalenguaje de acción crítica que supone
esa reflexión crítica sobre sí mismo, sobre la propia ciencia. Y esto es lo que tradicionalmente hacen las, digamos, las disciplinas más reflexivas, metalingüísticas, como son, entre otras, la filosofía, pero también éutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos visto esto a lo largo de estas clases nuestras, hemos visto que la responsabilidad es poder y el poder en el siglo XXI es proporcional al saber. Y uno de los saberes fundamentales en el siglo XXI es la ciencia. Pero claro, ¿qué hemos visto en estos días de pandemia? Pues hemos visto cómo funciona la ciencia. Y la ciencia es una arte humana. Y por tanto necesita tiempo. Y necesita dinero, pero también necesita transparencia y discusión de peer review, de que las revistas se las miren dos personas y que sea un open access para discutir públicamente los resultados y que la ciencia como actividad humana, cuando nos toca tomar decisiones en condiciones de complejidad, muchas dimensiones, virus nuevos, muchas dimensiones en juego, salud poblacional en todas las fronteras, economía del turismo, pobreza de las personas que van a vivir de una economía que se va a hundir si no hay turismo, hablo clarísimamente en nuestro país en este momento. Claro, hemos visto que a la ciencia le toca tomar decisiones en condiciones de complejidad, de muchos factores en juego, de investigación, que tiene que ponerse a investigar corriendo porque el virus es nuevo, no lo conocemos y muta muy rápidamente, y en condiciones de ambigüedad. Pero claro, nos ha pillado con un desarrollo de instituciones científicas menos mal, con una universidad pública, con una sanidad pública, con investigadores que se ponen a trabajar conjuntamente con los investigadores y corriendo a mirar de hacer respiradores alternativos. O sea, la celeridad y la rapidez ha sido posible porque tenemos un determinado tipo de instituciones científicas y no olvidemos de confianza en las instituciones científicas. Pero también hemos visto que la ciencia es una dimensión humana y que hay que trabajar en condiciones de ambigüedad en la aplicación de los datos y de incertidumbre, no únicamente complejidad, sino investigación y ambigüedades. Y aquí me gustaría recordar un par de ejemplos muy novedosos, pero que yo siempre sabéis que me gusta que apliquemos la filosofía a la vida cotidiana y siempre podamos ver qué aporta la filosofía a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues he leído en la prensa hace justo una semanita que ha salido que en mi propia universidad, pues un departamento de inteligencia artificial, pues ha desarrollado una tecnología que nos permite detectar en espacios públicos quiénes llevan mascarilla y quiénes no llevan mascarilla, ¿no? Es un sistema de un algoritmo que está, bueno, está muy bien hecho. Técnicamente tiene un 96% de acierto. Pero claro, desde un punto de vista, cuando yo siempre digo la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad, ¿no? Vamos a trabajar la responsabilidad, nuestro concepto clave, autónoma, de empoderar al individuo a tomar decisiones desde los riesgos que asume para él y para los otros, riesgos poblacionales, porque cuando estamos tomando decisiones y lo ponerse o no la mascarilla, no estamos poniendo solamente en juego mi salud, si me protejo, sino si protejo a otros. Por tanto, el concepto clave de la responsabilidad es cuidar de los otros, no cuidar de mí. Y tiene que ser una responsabilidad autónoma. ¿Qué quiere decir? Que no sea una responsabilidad heterónoma, que los otros me impongan la responsabilidad y yo soy responsable porque hay multas en juego. No es lo mismo cuando yo educo a la responsabilidad individual de colabora y creo argumentario y que la gente entienda qué importante es ponerse la mascarilla y no hacer como si me la pongo cuando me están mirando. Qué importante es entender el porqué de las normativas, con lo cual llame a la ciudadanía como una población posconvencional. Pero si tú me tratas a la ciudadanía como infantil, como si fueran niños que no entienden y por tanto orden, persecución y un sistema policial represivo, a lo mejor te acaban cumpliendo con la norma, pero es una responsabilidad heterónoma. ¿Y eso qué implica? Tema que va a salir enseguida con esto de y que va a salir enseguida con los auto por uno que vamos a entrar, pues sencillamente eso implica claramente un paternalismo. ¿Y el paternalismo qué significa? Un infantilismo.
Y queriendo proteger a la gente mayor, pues los hemos dejado amargaditos, solos, sin otro tipo de visitas para protegerlos en nombre de, y se han muerto muchos de ellos solos, ¿no? Con lo cual ahí pues había que tomar decisiones corriendo. Es muy fácil juzgar a toro pasado. Yo creo que nos equivocamos, pero acertamos en muchas cosas. Pero ahora tenemos que pensar que es muy importante no infantilizar a la población y generar un clima de confianza y de argumentación, y no represivo y controlador. Vuelvo al ejemplo del aparato, el algoritmo de inteligencia artificial, Logomask, creo que se llama. ¿Qué vas a hacer cuando detectes que en ese espacio público esta persona no lleva mascarilla? ¿La vas a denunciar? ¿La vas a reconocer? ¿Le vas a enviar una multa a su casa? ¿Vas a enviar al guardia de seguridad para que tenga en cuenta una represalia? ¿O le lleve una mascarilla, se la va a dar gratuita? 3 conceptos clave: idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Necesidad. ¿Es necesario tener un algoritmo así? Fijaos, ni siquiera es el Estado quien se lo ha pedido a la UB, es la UB quien ha hecho eso. No es el Estado quien nos controla, sino es el propio ciudadano, la universidad, quien le ha dicho al Estado, mira, para que controles a los ciudadanos. Esa es una lectura, ¿eh? Yo estoy convencida que las colegas de la UB lo han hecho con la mejor intención, pero es donde yo entro. ¿Por qué no nos habéis consultado a otras especialidades de la sociología, de la jurisprudencia, de la filosofía? ¿Era necesaria esa medida? ¿No había otras medidas más educativas, más persuasivas, para que la gente asuma responsabilidad autónoma y no heterónoma, para que no haya biopolítica Foucaultiana y control, sino posconvencionalidad y asunción de responsabilidad individual? ¿Tan mal piensas de la población? Necesidad. ¿Era necesario ese modelo de controlar a la gente si lleva o no lleva mascarilla? Segunda, idoneidad. ¿Es el método más idóneo? ¿La de control? Que poner avisar a la gente en esta institución se controla, hay máscaras, se controla si lleva usted máscaras, ¿no? Entonces la gente se lo pondrá porque hay eso, ¿no? Y a lo mejor era idóneo, es la medida más idónea, no hay alternativas. Y luego la proporcionalidad, ¿no? ¿Es proporcional comprar ese aparato? ¿Cuánto cuesta dedicarse a una universidad a investigar eso? No sé, no sé. Luego las técnicas las pones en el mercado, pero sirven para otras cosas, ¿no? Pero, en fin, lo que os quería poner de relieve es que la tecnociencia avanza muy rápido y avanza muy sola. Y cada vez más las dimensiones sociales, humanas, éticas, deberían tenerse en cuenta antes de poner en marcha enseguida esas decisiones. Por eso hemos dado la importancia de tener una visión de la ciencia como una actividad humana que trabaja en condiciones de complejidad, incertidumbre, ambigüedad, con intereses económicos, no lo olvidemos, con intereses económicos. Había mucho interés en que la UB saliera como la universidad ha hecho esto y el Estado les hemos dado esto para que yo tengo otra lectura, ¿sabes? Y no es que no se te porque no nos han consultado, no, es que simplemente es, o sea, no vayas tan rápida. Las cosas son más complejas. Hay que mirar la idoneidad, la proporcionalidad, la necesidad y sobre todo la transparencia. Va a haber grabación de datos. ¿Qué vas a hacer cuando detectes? ¿Me pondrás multas? ¿Qué harás? ¿Regalarás la mascarilla? ¿Cómo funcionará? ¿Qué tipo de gente irá o no irá a sitios donde hay ese tipo de control? Etcétera, etcétera. Y por último, me gustaría también hacer una última reflexión, y entramos con los autores, una última reflexión que tiene que ver, por un lado, con las nuevas formas de censura y, por otro lado, volvemos a recuperar esa idea mía que os decía. Hemos visto todo este curso fundamentalmente filosofía contemporánea. Y la filosofía contemporánea se ha caracterizado por los 4 giros. El giro lingüístico, hemos visto cómo las palabras cambian de significado. Las palabras tienen un contexto, el giro
hermenéutico. La palabra va mutando de significado según los contextos y las connotaciones y denotaciones de las personas que los usan. 3, el giro aplicado, es decir, nos ponemos a pensar problemas. Con lo cual, mi pregunta a este logo Max, o esta más logo, no me acuerdo cómo se llama, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no se pone mascarilla. ¿Y por qué no se la pone? El problema es detectar quién lleva o quién no lleva mascarilla. Creo que es interesante el giro aplicado y pragmatista, ¿no? ¿Qué vas a hacer una vez detectas que la gente no tiene? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a funcionar? Y el pragmatismo. ¿Cuál es el problema? Y pensamos para resolver problemas, no para generar otros. Y para mí es un problema, y mucho, un gran problema, uno, porque la gente todavía sigue considerando a los investigadores y a los profesores universitarios y a los médicos como gente que goza de mucha confianza y reputación social. Me preocupa que lo perdamos. 2, me preocupa que no hayamos entendido que en un entorno de problema global necesitamos educación global, necesitamos responsabilidad global, no biopolítica y biocontrol. Las maneras de resolver el problema son dos: convenciendo a la gente de que tenemos un problema y colaborar a resolver el problema, o imponiéndoles a la gente una solución porque el problema es la gente. O sea, el problema no es la gente, el problema es el virus. Me parece interesante el giro aplicado, el giro pragmatista. Apliquémonos a pensar juntos. El giro pragmatista, a pensar a partir de los problemas. El giro hermenéutico y el giro lingüístico. Y por último, la última reflexión sobre este largo preámbulo del curso, que yo quería que vierais cómo estas categorías de ética contemporánea son muy importantes. Las nuevas formas de censura. Me gustaría que hiciéramos una reflexión estos días, que todos nosotros hemos estado navegando mucho, estamos muy expuestos a las pantallas, hemos participado en muchas plataformas, Zoom y demás. Bueno, pues aquí hay temas interesantes sobre los derechos de imagen, pero mucho más interesantes sobre la censura, ¿no? Entonces, yo ahora estoy aquí sola en casa, hablando para vosotros. Si ahora me dijeran que esta grabación la va a oír todo el mundo latinoamericano, yo no hubiese puesto muchos ejemplos de los que he puesto. Cuando yo estoy poniendo estos ejemplos, yo tengo que decir, estoy hablando desde Barcelona en junio del 20. Con lo cual tengo que contextualizar mi charla. Y tengo que decir, soy una profesora de filosofía para un grupo de señoras y señores que vienen durante 10 años a mi clase, como mínimo hace 10 años que estáis viniendo muchos de vosotros, o que ya llevan un rato largo hablando de filosofía y por tanto explico mucho más superficialmente determinadas cosas, ¿no? Pero yo, cuando estoy hablando directamente con vosotros, tengo otro discurso que ahora. Bueno, quería hablar de la censura en 3 ámbitos. La censura que hemos visto en el cine estos días, retirando películas, obviando frases de lo políticamente correcto, ¿no? Si desdoblar las profesoras, los niños, las niñas, este tipo de vocabulario farragoso de tener que desdoblar todo porque es políticamente correcto y al final acaba siendo comunicativamente incorrectísimo, porque al final de tanto desdoblar ya me he cansado, llevas 4 minutos hablando y todavía no ha salido el tema, pero también me preocupaba mucho que hay gente que no filtra. Es decir, no me refería únicamente a la censura incorrecta, mala, que es decir que lo que el viento se llevó se tiene que quitar, pues por como se tendría que quitar los cuadros de Picasso, porque Picasso era maltratador de mujeres, sí lo era y que sigue siendo un buen pintor, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que hay censuras que son pésimas, pero otras censuras, que son las autocensuras, que son razonables. Yo, delante de un colectivo de personas que no sé quiénes son y dónde vienen, puedo herir sensibilidades sin querer. Y de hecho lo he hecho muchas veces en clase y alguien ha dicho, oye, pues yo me he sentido herida porque es usadora y he pedido disculpas porque la he visto, pero yo ahora no la veo, ¿no? Con lo cual, las nuevas formas de relación vía WhatsApp, vía email y demás, generan un montón de problemas de cómo ser políticamente correcto, cómo tipo de ejemplos poner, qué tipo de ejemplos poner, y nos obliga a pensar mucho en cómo la telerrelación
la telerelación, es decir, las relaciones a distancia, pseudo presenciales, porque es online, pero cada uno aquí está en su casa, nos obligan a pensar en filtros, ¿no? ¿Qué tipo de información, dónde la estoy dando? ¿Qué forma? Que nos obligan a pensar mucho qué tipo de conversaciones se tienen en unas pantallas, en unas plataformas, en otras, cómo hacer reuniones de otra manera, que, teniendo que levantar la mano, pero llevas rato levantando la mano y nadie te ve y al final tienes que decir así, oye, que estoy levantando la mano, ¿no? Bien, por tanto, como os podéis dar cuenta, el concepto de eh, cambiar la vida cotidiana en nuestras relaciones a partir de la tecnología nos obliga a pensar el concepto de teleresponsabilidad. Nos vamos a acostumbrar a ir al médico vía teleconferencia. Yo le voy a hablar igual al médico vía chat, vía teléfono. Bueno, tenemos que ir pensando qué tipo de cosas quiero decírselas en persona y no me la pueden sustituir y qué tipo de cosas pues no me importa hablarlo por teléfono, ¿no? Pero estos días hemos visto pues mucho eso de cómo se da, cómo se consuela del llanto, de la pérdida de alguien sin estar ahí, ¿no? Te obligaba a escribir, te obligaba a hacer un audio, pero era el abrazo lo que no te hacía falta decir nada, dabas un abrazo o simplemente estabas en el día acompañando. Ahí nos ha obligado a pensar mucho cuáles son las palabras adecuadas, qué tipo de canal es el más adecuado. Y a mí me parece que como ha venido para quedarse, cómo pensar las presencias y las telepresencias. Qué tipo de censuras son absolutamente pésimas, porque son censuras malas, y qué tipo de filtros son autocensuras que yo me pongo porque no puedo ver cómo va a ser recibido mi mensaje para enseguida reaccionar, porque como es tele y no les veo a los otros, no os veo, pues no sé cómo estáis reaccionando ante este preámbulo que os he hecho sobre libertad, responsabilidad, cuidados, edatismo y demás. Bien, dicho eso, vamos ahora a hablar de las tesis esenciales que me gustaría que quedaran muy claras John Stuart Mill. ¿Vale? John Stuart Mill escribe con 4 años de diferencia 2 textos que durante mucho tiempo se consideraban antagónicos. Y es curioso, cuando hablamos de temas de actualidad, porque hemos visto que estamos aplicando Mill estos 3 meses de pandemia, ¿no? John Stuart Mill escribe sobre la libertad 4 años después de haber escrito sobre el utilitarismo. Y se dice, pero vamos a ver, si son 2 tesis antagónicas. Por decirlo así, en el utilitarismo estaría valorando máxima felicidad para el máximo número de personas, es decir, priorizando el aspecto cuanti, poblacional, la seguridad de la población. Y, sin embargo, luego, 4 años más tarde, escribe sobre la libertad, donde reivindica los derechos privados, individuales, personalísimos, fundamentales, que ninguna mayoría le puede quitar. Y esta es la polémica, una de las grandes, importantísimas polémicas de estos días. Seguridad de la población versus derechos individuales particulares. Control de mascarillas para la salud pública versus derecho a la intimidad, derecho a la confidencialidad, derecho a la presunción de inocencia. Y sin embargo, Stuart Mill nunca pensó que sus textos eran antagónicos. Y de hecho no lo son, de hecho son un magnífico complemento. Por eso cuando estos días se presentaba la cuestión de población versus individuo, seguridad pública, salud pública versus derechos fundamentales de los individuos, digo, es que el versus está mal puesto. Precisamente John Stuart Mill lo que nos propuso es las tesis en sobre la libertad. Vamos a ver. Mi libertad acaba donde empieza la del otro. Y mi libertad no tiene ningún límite más que el daño a terceros. Si yo hago con mi vida X cosas, pero no tiene ninguna consecuencias para terceros, nadie tiene que decirme qué noción de bien, de perfección, me es conveniente. Es decir, sobre la libertad hay como 3 grandes tesis. Primera y fundamental, la libertad del individuo es sagrada. Es la
condición de posibilidad de que haya originalidad y por tanto individuos. Si no hay eso, individuos, originalidad, creatividad, la vida no es humana, es mimética, repetitiva. Walter Benjamin, que era alemán, habló muy bien de esas ideas en la era de la ciencia, cómo homogenizamos a las personas y impersonalizamos, ¿no? John Stuart Mill, su primera tesis es: el individuo es único, original, y la singularidad es la que genera una vida buena. Segunda tesis: la libertad de un individuo es la condición de posibilidad para que tome las decisiones que él quiera desde su concepto de bien, que no tiene que imponerle a nadie desde un concepto de perfección, mientras no dañe a terceros. Y tercera, como el único principio limitante de la libertad es el principio de daño a terceros, aunque uno haya escogido una serie de opciones que le hacen daño, no puedo privarlo de su libertad. Y aquí tenemos un tema interesantísimo. Stuart Mill, sabéis que a mí me gusta siempre hacer la presentación y la crítica, ¿no? Yo creo que Stuart Mill estaba acertadísimo diciendo, ojo con el utilitarismo. Porque yo soy un utilitarista que dice máxima bienestar, seguridad, felicidad para el máximo número de personas. Pero el individuo es sagrado. De manera que no me puede sacrificar la libertad del individuo en nombre de la mayoría. Eso es un límite al utilitarismo. El utilitarismo es un criterio de eficacia cuantitativo muy bueno y que lo tenemos que tener en cuenta. Pero no puede ser cargándose lo que le da visibilidad y legitimidad, que es, si muchos individuos tienen legitimidad es porque cada uno de ellos vale tanto como cualquier otro. Por tanto, ninguno de ellos, por muy numeroso que sea, puede atentar contra el individuo, que es sagrado. Sacralidad del individuo. Singularidad, originalidad, que es la riqueza de la vida humana y la hace una buena vida. Con lo cual, el utilitarismo tiene límites, que es la sacralidad de la libertad, pero el propio individuo puede tomar decisiones contra sí mismo, porque estamos criticando todo paternalismo y todo perfeccionalismo. Y aquí me voy a detener. ¿Qué significaba en Stuart Mill que criticábamos todo perfeccionalismo? Perfeccionismo, pues que criticábamos que una persona tiene derecho a escoger su concepto de bien. El concepto de perfección para Stuart Mill es particular. ¿Qué significa perfecto? Depende de una concepción de tu visión de la perfección o de una época. Nadie puede imponerte su noción de perfección. Enseguida entraremos con Michael Sandel contra la perfección. Pero es que es buena la perfección. Y Stuart Mill dice, no, la perfección es buena para quien la quiere, pero la perfección no es buena para quien no tiene la misma noción de perfección. De manera que no me puedes imponer nada de esa es la modelo de perfección. Y por tanto, critica el paternalismo. ¿Qué es paternalismo? Pues el infantilismo. Es decir, el creer que las personas por sí solas no pueden tomar decisiones correctas y por tanto hay que tomarlas tuteladamente, hay que cuidar de ellas y por tanto hay que suplantarlas en su decisión o hay que tomar las decisiones por ellas o simplemente impidiéndoles que tomen decisiones porque no saben. Entonces, claro, para Stuart Mill, la libertad está siempre en proceso, es un proceso de desarrollo y mientras la persona no haga daño a otro, también tiene derecho a equivocarse y por tanto, incluso cuando un individuo tome decisiones malas, se deben respetar. Y aquí viene la gran crítica que le voy a hacer a John Stuart Mill. Estas son las ideas que tendríais que quedar claro sobre John Stuart Mill. Pero hay otra que es la crítica que le vamos a hacer.
La pregunta es, señor John Stuart Mill, ¿no puede haber algo así como un paternalismo éticamente justificado? Repito, un paternalismo éticamente justificado. ¿Eso qué significa? Pues que el paternalismo siempre es malo para Stuart Mill porque infravalora la capacidad del individuo para tomar decisiones sobre sí mismo. Evidentemente, Stuart Mill está hablando de una persona con ya capacidad de tomar decisiones, no estamos hablando de niños ni de demenciados. Una persona, digamos así, sana, con capacidades normales para llevar a cabo decisiones. Y toda persona debería ser así mientras no se muestre lo contrario. Claro, John Stuart Mill considera que todo paternalismo es éticamente injustificado. Sin embargo, en su libro, cuando hace aplicaciones sobre el tema de las drogas, sobre el tema de los prostíbulos, pues se da cuenta que a la hora del giro aplicado, pues lleva a cabo políticas un poquito proteccionistas y, por tanto, es capaz de ver que a la hora de aplicarlo hay algunas medidas que son idóneas, que la desproporcionalidad, idoneidad, necesidad, desproporcionalidad o proporcionalidad, la desproporción entre sospechar que esa persona no está muy fina y que está tomando decisiones irrevocables y que debo protegerla hasta de ella misma, hasta Stuart Mill la tendría en cuenta, ¿no? Entonces, claro, sí que hay un paternalismo éticamente justificado. Y por eso, precisamente, hay que juridificar bien en casos. A mí me parece que un caso fundamental es por razón de edad. Es decir, vamos al tema de envejecer. Si yo me estoy dando cuenta que mi querido amigo de 82 años, que lo conozco de toda la vida, está tomando decisiones precipitadas, no propias de él, que además cuando le pido argumentario, me da un argumentario poco claro, poco transparente, no acabo de entender la prisa, no acabo de entender, empiezo a sospechar que aquí hay algo, o bien una presión indebida, o bien lo que es mi caso, ¿no? Que empecé a intuir pues una especie de deterioro cognitivo, ¿no? Y una persona que había cuidado tanto su patrimonio, que estuviera tomando decisiones tan arriesgadas, que sus hijos ya se habían enfadado con él porque nada quería que lo tuvieran como una persona que estaba perdiendo capacidades. Pero claro, es que decir a una persona orgullosa de sí misma, fuerte, potente y prepotente, que ya no eres el que fuiste y que esas decisiones no son las mejores, que no estás controlando muy bien los nuevos acontecimientos, que son muy nuevos, etcétera, pues a lo mejor hay que protegerlo de sí mismo, ¿no? Y hay que entrar en tomar decisiones por él, contra él, ¿no? Personas con deterioro cognitivo, personas con Alzheimer, o una persona que tú crees que está en pleno brote psicótico y los que te dicen que no, que el paternalismo de ninguna de las maneras puede nunca ser éticamente justificado porque eso es una barbaridad en sus términos, claro, mi duda es, oye, si yo veo a una persona en pleno brote psicótico que se quiere lanzar de un balcón, me parece que debo intrusivamente, paternalística o maternalísticamente en mi caso, meterme por medio e impedírselo y llamar a la guardia urbana o al policía o a los psiquiatras o a los profesionales de la salud para que detengan su intención. Y aquí es donde volvemos a mi tema de la complejidad y el contexto. Yo no puedo saber la competencia de una persona más que en su contexto cotidiano, en su historia. Es porque conozco su historia y conozco su contexto que estoy sospechando, pero con bastantes evidencias, de que esa persona no tiene muchas capacidades y, por tanto, intervindré para protegerlo de sí mismo. Porque tengo la alta seguridad de que cuando despierte de mi intromisión, porque le hemos pegado un chute de algo y hemos dormido, y cuando se despierte, no se enfadará conmigo y me dará las gracias. Tengo esa seguridad. Y por lo tanto, aquí tengo que tener en cuenta la importancia de la confianza en que las instituciones tutelares, las instituciones proteccionistas, no son paternalistas,
pero saben cuándo usar el paternalismo. Volvemos, por tanto, a mi tema de la complejidad. No paternalismo, sí paternalismo, bien y mal. El ámbito del señor querido Paul Ricoeur, de la síntesis y de los grises. Veamos la proporcionalidad, veamos la idoneidad, veamos la necesidad. Ya veremos cuándo es momento de intervenir, ¿no? En ese sentido, es muy importante recuperar esta importante tesis de Stuart Mill de reivindicar la libertad del individuo, no infantilizar al individuo y, por tanto, explicarle por qué se toman las medidas. Porque si entiende las medidas y por qué se toman, seguramente será capaz de comprometerse responsablemente con una serie de decisiones. ¿Sí? Bien, pues esta es un poco la síntesis de nuestro primer autor, que fue John Stuart Mill, sobre la libertad. Vamos al segundo autor. El segundo autor es Michael Sandel y leímos de él este texto de Contra la perfección. Pero este verano yo creo que si os gustó Contra la perfección, vale la pena mucho leer sus tesis sobre lo que el dinero no puede comprar. Yo creo que siempre es muy agradable leer a Sandel porque es muy pedagógico y además está muy actualizado, le gusta mucho poner datos, tiene un equipo de investigación que le da muchos datos y por tanto está al día, de manera que yo recomiendo como lectura de verano escoger algún texto de Michael Sandel, que es uno de los representantes del comunitarismo. Bien, un poquito de comunitarismo y luego sobre la perfección. El comunitarismo, sabéis que es una escuela, fundamentalmente nace, sus representantes fundamentales están en Estados Unidos, y esto es interesante remarcarlo, son Michael Sandel, Michael Walzer, Aslair MacIntyre y el canadiense Charles Taylor, ¿no? Son los 4 más importantes comunitaristas. Es una escuela que se llama así al siglo XX, pero ellos nunca se pusieron ese nombre, se los pusieron los otros porque reivindican la comunidad contraria a la tesis del hongo jovesiano del individualismo liberal que estaba defendiendo Mill. Con lo cual, en el país de los liberales, en el siglo XX, surgen más o menos a finales, para 1980-84, surgen estos autores criticando esta visión tan individualista de John Stuart Mill. Porque al final la comunidad en la que está pensando Stuart Mill no es para nada comunal, es suma de individuos. Pero la suma de individuos, señor Stuart Mill, no me hace comunidad. Con lo cual, cuando tú quieres responsabilizar al individuo de tomar medidas públicas, tiene que tener algún concepto de bien común, pero si son tan singulares, tan creativos y tan individualistas liberales, pues me voy a ir a mi finca de Málaga en pleno confinamiento sin acatar las normas, aunque yo sea presidente del gobierno de España, 2 lo hicieron, y por tanto, pero claro, si tú eres un liberal, entiendo que hagan. Yo como presidente hubiese tomado esas leyes, hubiese dicho esas leyes, si esto hubiese dicho, o hubiese dicho, como, esto es interesantísimo, como un gobierno como Suecia y como Gran Bretaña. Un gobierno como Suecia y como Gran Bretaña ahora han aceptado que se equivocaron por no haber hecho políticas de confinamiento, ¿no? Con lo cual, esto no es un tema de tercermundista ni de evolución de la ciencia ni nada de eso, es un tema de que se toman decisiones muy arriesgadas y en Gran Bretaña consideraron que son hijos de John Stuart Mill, pues pensaron mucho que a lo mejor lo importante era hacer inmunidad de grupo y por tanto hacer fiestas de campeón y por tanto hacer fiestas de coronavirus, que la gente se contagie y así lo pasamos todos y en 4 días lo pasamos todos y ya está. Bueno, es que no entendieron el riesgo de colapso que suponía eso y de muertes enormes que suponía eso. Menos mal que a tiempo le detectaron, pero los suecos se quejaron, han pedido disculpas porque creen que tomaron una decisión mala de hacer un confinamiento muy tardío y mal hecho, ¿no? Con lo cual es muy interesante que los comunitaristas sean de países liberales y sean los primeros que digan el individualismo liberal es un problema. ¿Por qué? Porque es incapaz de generar comunidades. Y las comunidades tienen algo en común, algo que se llame bien en común. Pero para generar un bien común no es la suma de individuos buscando su seguridad y su mayor beneficio, sino que tienen que tener
lo que Sandel llamaba una comunidad, y lo hemos visto cuando hemos visto la figura de autoridad en Paul Ricoeur, una tradición compartida. Y por tanto, historia compartida y un proyecto compartido de convivencia y lugar común, ¿no? Entonces, lo interesante de los comunitaristas es que critican a los individualistas liberales y reivindican, en vez de tanta independencia, reivindican la interdependencia. La misma libertad no es responsable si no está desarrollada en un contexto de acogida y, por tanto, en un contexto de comunidad de cuidados. Bueno, pues lo que hace Michael Sandel se fija en las grandes transformaciones que en la unidad familiar y en los equipos de deporte está haciendo la tecnociencia. Entonces, el libro se llama El caso Perfección, The Case Perfection, pero se traduce contra la perfección, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente coincide con Stuart Mill de que el perfeccionismo no es bueno. Entendemos por perfeccionalismo, sería mejor traducción, perfeccionalismo, es decir, un ideal de lo que tú consideras perfecto que se concreta en hábitos de conducta, en modos de hacer que se convierten en el ideal. Es decir, el perfeccionalismo es una teoría que propone cómo es ser perfecto y la manera de llegar a ello. Pues bien, Stuart Mill estuvo en contra del perfeccionismo porque consideraba que era la imposición de la voluntad del otro, y en eso coincide con Sandel. ¿Qué tiene de malo ser perfecto? Coincidirían Stuart Mill y Sandel, coinciden otros. Es decir, el modelo, el concepto de lo que se considera perfecto depende de una mentalidad, de una época, de una biografía de uno y de las posibilidades de la ciencia y de la evolución de la conciencia moral sobre qué tiene de malo, qué tiene de bueno ser perfecto, para quién, ¿no? Con lo cual ahí coincide Stuart Mill y Sandel en criticar el perfeccionalismo. Pero Michael Sandel, además, se centra en la estructura básica fundamental para que se desarrolle la singularidad, la diversidad, la creatividad, que es la esfera de la familia, y la esfera del deporte. En el libro de Contra la Perfección, fundamentalmente, se dedica a hablarnos de la familia y de los padres diseñadores en la nueva y la vieja eugenesia, en el capítulo 4, y en el capítulo 3, padres diseñadores, hijos de diseño, ¿no? Pero también se dedica a contemplar la posibilidad de desarrollar atletas biónicos y cómo se transforma el deporte comunitario, o sea, el deporte de competición, cuando las reglas del juego ya no son naturales, es decir, conforme a las capacidades que el esfuerzo y la genética te da, sino que te lo puede dar pues la bioingeniería y el enriquecimiento de alimentos y fármacos y demás, ¿no? Pues ahí John Stuart Mill ya diría, hombre, pues mira, si los padres libremente creen que eso es lo mejor para sus hijos y no le hacen daño, sino que le van a hacer su mejor bien mientras no le toquen la posibilidad de la libertad, ahí es donde donde Sandel critica el perfeccionismo, ¿no? Contra la perfección. ¿Qué critica? Pues critica que la terapia génica, el mejorar el individuo genéticamente, para empezar, es un empobrecimiento, porque aparte de la génica hay la dimensión social y la dimensión de voluntad. Recordáis que en clase yo os insistía mucho en esta tríada. ¿Qué forma una persona? Pues la forma su voluntad de vivir. ¿Qué hago yo con todo lo que me ha tocado vivir? Es decir, la cultura, el lenguaje, mis circunstancias y mi biología, mi genética. Hay dimensión genética, biológica, hay dimensión cultural y hay dimensión de qué hace la voluntad de uno con eso, ¿no? Bueno, pues Michael Sandel considera que el criterio de la perfección es malo porque
infravalora dos de las otras dimensiones para la forja de una individualidad singular, como son la cultura y la voluntad. Cuando tú lo dejas al ámbito del azar, yo creo que está muy claro introducir variaciones en la genética si vas a erradicar una sordera, o si vas a erradicar una fibrosis quística, o si vas a erradicar lo que realmente sería una disfuncionalidad en la vida cotidiana de una persona. Cuando no hablamos de terapias génicas para erradicar enfermedades, sino para perfeccionar capacidades, ahí tenemos un problema, o varios. El primero, ya lo he dicho, creer que la genética lo es todo. Segundo, porque estaría también las dimensiones de voluntad personal y la cultura. Segundo, también muy importante, para mí es las expectativas que se generan sobre el hijo. Y entonces Michael Sandel lo resumió muy bien cuando habló de el amor incondicional. Cuando estaba la cosa expuesta al azar, los padres aceptaban lo que viniese, con las capacidades que viniese. Y su amor era incondicional, sin condición. Si ahora los padres son diseñadores, van a sentirse frustrados o burlados en su diseño si el hijo que diseñaron no fue lo que diseñaron, sino que no está a la altura de sus expectativas, ¿no? Es decir, si las propiedades de la cosa diseñada no es conforme dicen las hojas de indicaciones de diseño, ¿no? Entonces, Michael Sandel dice, cuidado, porque si damos esta nueva eugenesia, le damos paso, ya está aquí, los padres pueden y quieren hacer que sus hijos sean lo mejor posible, están desconsiderando que la perfección es algo bueno. Y la pregunta es esa, ¿qué tiene de bueno ser perfecto? No es tan obvio, no es tan obvio, porque al individuo que tiene que ser perfecto, eso puede ser un destino y no tiene, recordáis esa frase que salía en el libro, un futuro abierto. No tiene un futuro abierto, tiene un destino cerrado que otros han decidido por él. Con lo cual, no tendría una responsabilidad autónoma, sino que tendría una responsabilidad heterónoma. O, como hemos dicho muchas veces en clase, sería más actor que autor. Y su autor sería como mucho una reacción para ir en contra de lo de los padres, ¿no? Pero claro, ¿cómo me vuelvo en contra de mis propios genes? Cuando es fácil rebelarse contra los padres, pero no contra los genes. Ahí tengo todo un aspecto de qué importante decía Sandel en su libro, y esto era muy bonito del libro, es en la parte última, en la que él habla de las tres virtudes que se pondrían en peligro si no si queremos la perfección. La humildad, la solidaridad y la responsabilidad. ¿Vale? Voy a detenerme en cada una de ellas porque realmente es la parte más bonita del libro. La humildad no lo controlamos todo. No lo controlamos todo. No te creas que diseñando genéticamente a tus hijos sabrás el resultado. Como no sabes el resultado pagando el mejor cole, pues a lo mejor te sale un niño muy bueno y el mismo cole te es capaz de sacar otro niño un desastre y fueron al mismo cole, ¿no? No infravalores el ámbito mistérico que hay en toda persona. Y volvemos al individuo de Stuart Mill, ¿no? No infravalores que la persona siempre es única, original y que te tiene que sorprender y por tanto no ser predictible. Tiene que ser algo nuevo sobre la Tierra, que decía Hannah Arendt, ¿no? Alguien nuevo, nato, innato, original. Ha nacido él y solo él. Con lo cual, la humildad se acabaría porque seríamos todos un conjunto de potentes y de prepotentes y de demostrar a ver quién puede más y quién sabe más y quién diseña mejor. ¿Qué sería de un mundo donde no hubiera humildad, no? Pues habría un narcisismo terrible, ¿no? Terrible. Os recomiendo mucho en su época, recordáis la película Gattaca. Segunda virtud que perderíamos, la solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad, y él pone el ejemplo de las mutuas de seguros, la solidaridad es una virtud
en la que todo el mundo nos autocomprendemos y reconocemos mutuamente como expuestos a la misma tierra, humus, por tanto a la misma intemperie. Como yo no sé si voy a estar enfermo o no voy a estar enfermo, pues me hago una mutua y la idea es que yo, lo mejor que le puede pasar a tu mutua es que no tengas que ir al médico. A lo mejor que le puede pasar a un mutualista es no tener que usar su mutua, ¿no? Es claro, cuando la gente no entiende la mutua como el espíritu de solidaridad, es decir, yo pongo una cantidad de seguros para que no me tenga que pasar nada, ni se me incendie la casa, ni se me robe el coche, sino, claro, cuando tú dices, no, como yo pago, tengo que cobrar, dices, tú no has entendido de qué va la mutualidad, ¿no? En ese sentido, dice Michael Sandel, si somos todos perfectos, somos invictos y invulnerables, no se nos puede herir, no se nos puede dañar, pues no voy a hacer ningún tipo de mutuas. Haya cada cual con su mala suerte o con su mala gestión, ¿no? Pero la prepotencia de que no existe la mala suerte, y eso a mí no me pasa, ¿no? Entonces acabaríamos con la virtud ligada a la justicia, de la solidaridad, de hacer sólido, de hacer fuerte al que en ese momento es vulnerable y frágil, ¿no? Y por último, evidentemente, al caer la solidaridad y caer la humildad, pues no habría responsabilidad porque no tengo que cuidar de nadie, porque nadie necesitaría ser cuidado, ¿no? Y ahí vimos pues todos esos ámbitos de críticas al transhumanismo y a esta manera un poco tecnofílica de no entender que el ser humano continúa siendo un ser misterioso y que cada vez que movemos algo de su genética no sabemos muy bien qué estamos moviendo, con lo cual deberíamos de poder poner a cabo esa técnica, no es tecnofílico, fóbico tampoco, pero no es tecnofílico, deberíamos poner en marcha técnicas, pero sobre todo acotando muy bien qué tipo de usos, para qué tipo de usos y consecuencias y que de otra manera deberían estar totalmente prohibidos, ¿no? Y esto ha pasado, pues eso, pues en determinadas culturas no se permite escoger el sexo de los hijos, pero en Jordania sí, y en otras clínicas pagando, pues también, ¿no? Bien, dicho esto de Michael Sandel, acabo con una reflexión importante y es, en el libro, Michael Sandel hace unas reflexiones sobre el deporte, ¿no? Y sobre el deporte competitivo. Y también era interesante ver estos días que no ha habido deporte y que no ha habido fútbol, cómo el deporte ha llegado a ser un espectáculo de masas que mueve mucho dinero. Y que llega un momento en que los propios deportistas son capaces de ponerse a prueba introduciendo alimentos enriquecidos, tal, y al mismo tiempo hay mucho con el dopaje, ahora que vendría la vuelta ciclista, ¿no? A Francia y todas estas tediosas jornadas de verano, otra vez el Tour de Francia. Es interesante ver cómo, por un lado, admiramos del ciclista, pues precisamente que no haga doping, pero al mismo tiempo lo que admiramos es que esas personas se dejen la vida haciendo deporte, ¿no? Pues claro, llama la atención en la reflexión que hace Sandel y dice, bueno, pero estos, ¿para qué hacemos deporte, no? Y él dice, si el deporte es para ver qué mérito tiene una persona de haber entrenado tanto y ser muy habilidoso con la pelota y demás, pues lo que admiramos es su perseverancia, su constancia, su potencia, su facilidad para llegar ahí. Pero cuando eso esté imbuido de atletas biónicos, por lo tanto, sea fruto de una prótesis que le han puesto o de una genética que se ha hecho o de una determinada terapia que se ha puesto, entonces el deporte será otra cosa, dice, será espectáculo. Círquense, pero no lo que entendemos por teatro, ¿no? Y todo eso sin entrar en temas interesantes de la salud, ¿no? Si nosotros podemos disfrutar de alguien que en nombre de querer mucho un deporte se está haciendo daño a su juventud o a su infancia, ¿no? En ese sentido, es muy interesante ver cómo los entrenadores, los coaching y todo eso cada vez más cuidan a los atletas cuando están preparando olimpiadas, cuando están entrenando en la masía, les cuidan mucho porque
no quieren únicamente que sean buenos futbolistas, si es que al final lo llegan a ser, no quieren que olviden que su infancia es su infancia mientras está llegando lo que a lo mejor no llega, ¿no? Con lo cual, nunca se olvida que el deporte también es un trabajo de comunidad, un trabajo de reglas de juego y un trabajo de disfrutar de lo que se está haciendo, no estar machacándose el cuerpo y haciéndose lesiones continuamente con, 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 con un deporte sin medida, ¿no? Porque es el no asumir los límites. Otra vez el tema de menstrual mil. Si el límite, mi límite es no dañar a otros, y yo no estoy dañando a otros, sino todo lo estoy haciendo en mi propio cuerpo, y por lo tanto me estoy mejorando a mí mismo, mi propio cuerpo, mi rendimiento, y si yo decido que me hago daño jugando tanto, 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 tanto al tenis, pero es mi vida y no me importa, pues no le digo nada porque es su vida y entonces no quiero ser paternalista e introducirlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso no es uno quien lo decide para sí mismo, sino que es uno quien lo decide para los otros, para las hijas? Claro, porque si es la Venus y la Williams, pues habrá que ver cuánto de bueno les ha traído ser las tenistas que son la Venus y la Serena Williams. Aquí hablábamos de esas dos chicas, porque Michael Sandel las cita, pero habrá que ver qué sacrificios tuvieron que hacer y le hubiese gustado, a lo mejor, no lo sé, preguntar, bueno, yo es que aparte de jugar muy bien al tenis, me quedé sin infancia, me quedé sin adolescencia y mi padre no me ha dejado hacer esto, hacer otro, hacer lo otro. Con lo cual, ahí a lo mejor hay un paternalismo, entre comillas, tenísticamente justificado, pero no sé si éticamente justificado. Tenísticamente justificado porque la Serena y la Williams y la Venus Williams no serían, ni estaríamos hablando de ellas, si no es por ese paternalismo del padre. Pero tenísticamente está justificado. Han llegado a ser magníficas tenistas. Pero éticamente está justificado, tendrían que hablar las señoras Serena y Venus Williams. Bien, ahora sí, vamos al texto de Nussbaum. En el texto de Nussbaum tendría quedado claro que la señora Nussbaum junto con Lefmore, y recordáis que era muy flojita la aportación de Lefmore, y por eso yo os recomiendo, si queréis volverlo a releer o no lo visteis en completo, pues es fácilmente prescindible Lefmore, pero sin embargo las reflexiones que hace Nussbaum son bastante interesantes. Enseguida también criticaremos algún aspecto de ella, del libro que yo no coincido, que es el de la jubilación. Ella está totalmente de acuerdo con la ley norteamericana en la que no se puede obligar a nadie a jubilarse en contra de su voluntad, porque ella considera que esa es la peor forma de edatismo y por lo tanto ella no se quiere jubilar. Y está en la universidad y ella está, y tiene 73 años y no se va a mover. Pues imaginaos con la pandemia, con las faltas de trabajo que va a haber, es no querer pensar en la nueva significación del trabajo y saberse retirar de unas etapas para dejar lugar a otras, máxime cuando el mundo laboral está cambiando. Esa es la cosa que yo le critico a la señora Nussbaum, que haya criticado tantísimo las leyes europeas de la jubilación forzosa. Además es que le llama así, jubilación forzosa. Y es interesante porque muchas personas, yo estoy de acuerdo en que cuando uno le gusta mucho su trabajo y se enriquece mucho su trabajo, que te jubile en un momento en que puede ser más, pasa mucho en mi facultad, ¿no? Yo creo que me gusta pensar que soy mejor profesora conforme voy cumpliendo años que hace 20 años, ¿no? Y me gusta pensar, Dios lo quiera, y la gente que me rodea también, que seré mejor profesora cuando tenga 70, que me jubilaré o me jubilarán, que cuando tenga, ahora como tengo 55, ¿no? Creo que es un deber dejar sitio a la gente, ¿no? Pero no únicamente por dejar sitio a la gente y porque yo soy mejor profesora, sino porque yo también puedo perder facultades, pero también estoy viendo el mundo desde una biografía de tantos años y estoy viendo el mundo desde una determinada generación, que es la que nació en el 65. De manera que habré leído unas cosas y no otras. Esa es la parte que yo no veo tan clara. Sin embargo, me gustó muchísimo y por eso escogí este libro, porque sí que denuncia muy bien que seguimos usando el envejecimiento mal, desde unas categorías que no son las contemporáneas. No es correcto pensar el envejecimiento con las categorías que las pensábamos antes. Porque, primero y fundamental,
Porque se envejece mejor, se envejece mucho mejor, en todos los sentidos en las sociedades contemporáneas, ¿no? ¿En qué sentido mejor? Bueno, pues porque la verdad, ¿qué es una persona mayor? Ha llegado a ser una pregunta con sentido, porque ya no se limita a una edad. En una sociedad en la que la mortandad mediana era de 70, 72 años, pues una persona mayor era con 60, porque te quedaba una década prodigiosa y tenía sentido pues que la gente se jubilaba con 65, 67 años, es que les quedaban 6, 7 años de vida. Claro, ahora hemos conquistado muchos años a la vida. Hemos conquistado muchos años a la vida, ¿no? Y hemos puesto mucha vida a los años, ambas cosas, ¿no? Y estamos viendo cómo hemos tenido que abrir la universidad a los mayores de 55 años. Claro, son personas mayores. ¿Qué es una persona mayor? Entonces, claro, si tú la persona mayor la identificas con la jubilación, pues hay gente, yo ahora estoy viendo, y vosotros seguro que también, mucha gente que vive de negocio de turismo, que dice, oye, pues me he decidido jubilarme. Y otros me han dicho prejubilarme. ¿Por qué? Porque si resulta que prejubilarme me va a suponer 1.000 euros menos al año y lo que me piden de alquiler, lo que me piden en el negocio, el mal de cabeza, de dolor de cabeza, de tener que pensar en los sueldos y demás, pues mira, ¿sabes qué? Me jubilo, aunque tenga 63, 64, porque he cotizado además, estas historias que estamos todos nosotros seguro escuchando, ¿no? Pues efectivamente, es que ha cambiado muchísimo el envejecimiento y se ha alargado mucho la época de no trabajar. Y la mayoría de vosotras y vosotros que venís a mis clases lo habéis entendido perfectamente. Me parece que muy poquitas de la aula trabajaban todavía. La mayoría entendisteis perfectamente en sintonía con lo que está defendiendo Nussbaum, que se acababa una etapa y empezaba otra. Y que no era la época solamente de cuidar los nietos, sino que todavía había muchos proyectos, mucha salud, y no estabais, digamos así, desoladas porque dejabais el trabajo, sino que había júbilo de yo he hecho un trabajo durante mucho tiempo, muchos años, lo he hecho lo mejor posible, lo he disfrutado, pero ya no me interesa, no me apetece cómo se está haciendo, me he prejubilado porque tengo otras cosas que hacer, me gusta mucho leer, me gusta mucho pintar, me gusta... Y habéis con júbilo emprendido otra etapa. Y sabéis que esas etapas seguramente son mucho más dinámicas, ¿no? Que no serán tan largas, tan marcada por la laboral. Es que no únicamente ha cambiado el tema de que envejecemos mejor y con júbilo aceptamos que vamos a dedicarnos los últimos años de la vida a cuidar a los nietos, a mirar el sol y las obras, cómo van evolucionando. Es que no, es que la población de personas jubiladas o no en laborales que trabajan, pues tienen un montón de proyectos que generan toda una economía precisamente porque tienen una capacidad de consumo, precisamente porque sus pensiones fueron buenas. Con lo cual es una clase con una capacidad adquisitiva que es muy deseable, ¿no? Con lo cual, no hemos visto únicamente que no son los pobres de la jubilación con pobre jubilación, sino que podían tener una jubilación buena y un estatus y unos modus vivendi bastante buenos, mucho mejor que sus hijos. Pero han pasado muchas cosas en poco tiempo. Para empezar, un envejecimiento mucho mejor, mucho más activo, no en el sentido de que envejece, las células siempre están activas, sino que tienen mucha más actividad más allá del cuidado de los nietos, sino que además era fundamental que son personas que pueden iniciar proyectos que se consideraba que esos proyectos ya estaban cerrados, ¿no? Empezar proyectos de una nueva familia, una nueva pareja, los hijos de la pareja, romper un matrimonio. O sea, hemos visto estas parejas de 40 años juntos y se divorcian con 70, con 65. A la edad, a la vejez, viruelas. No, es que les pueden quedar todavía 30 años por delante porque están muy bien y tienen ganas de vivir y están envejeciendo de distinta manera. Y cuando uno todavía está subiendo el camino y el otro está de bajada, pues esa pareja que durante mucho tiempo fueron juntos, ahora resulta que no. Y además
Este es el problema. Si tú quieres que esta persona aquí suba, esta persona está sufriendo. Pero claro, si tú lo que quieres es que esta que está disfrutando no disfrute de aquí, y eso es lógico que en estas edades se produzcan más divorcios. Pero para mí eso no es un síntoma malo, es un síntoma de libertad y de gratitud a la vida, de decir, oye, nos hemos acompañado durante mucho tiempo, hemos entendido que la vida es proyectos juntos y ya no lo tenemos un proyecto juntos, ¿no? Todo eso, cuando hay éticamente una responsabilidad de cuidar al otro, me parece indecente que no sea que lo que quieres es no cuidar a esa persona y la dejas cuando esa persona te necesita, cuando a ti te cuidó en su día. Eso es otro tema y no voy a entrar. Pero, insisto, me refiero cuando son dos personas que envejecen de distinta manera y uno le impone unos ritmos que quiere y la otra no le puede seguir. Por eso es interesante ver la cantidad de personas mayores que se ponen a hacer, como la señora Nussbaum, a hacer de runner o a hacer grupos de música. ¿Por qué no? No es patético. Y esa es la gran aportación del libro. La reivindicación del no edadismo. No me homogeneices a las personas mayores, no me la estereotipes, no me la infantilices. Son personas que pueden aprender muy bien las nuevas tecnologías. Hemos visto estos días como personas mayores son perfectamente ágiles enchufándose a la Zoom, al BB Collaborate, a las plataformas de Jitsi Meet, todas estas plataformas que nos hemos puesto al día y han dicho, no, no, es que tengo que entrar aquí porque si no me quedo fuera, ¿no? O en casa, por ejemplo, mi prima más mayor se acaba de comprar un coche, tiene 73 años, se acaba de comprar un coche rojo, ¿no? Y las sobrinas más jóvenes, ¿pero qué hace la tieta comprándose un coche rojo con 73? Y digo, ¿cuál es el problema? El coche que sea rojo o los 73. Dice, todo es un problema. Entonces tuve que notar la clase de la Nussbaum y decir, vamos a ver, ella, el coche le da libertad de movimientos. Donde ella vive, ya veremos hasta cuándo puede vivir así, pero para donde ella vive, el coche le da libertad de movimientos. Si no le dejas comprarse un huevo, va a tener problema en el coche y se va a morir en 3 días, porque a ella le gusta mucho viajar, le gusta conducir. Segunda, durante mucho tiempo estuvo tan dentro de un canon social de una mujer soltera, no sé cuántos, tan comedida, tal. Oye, y se nos ha desmelenado 73, que me alegro. Ya tenías que haberlo hecho antes, pero si nunca es tarde si la dicha es buena. Rojo, desmelenada y con 73, ¿no? Y me lo agradeció, ¿no? Me lo agradeció porque dice, tengo que hacer un proceso, no es lo mismo en provincias que estar en una ciudad más condal y más cosmopolita. El caso es que Marta Nussbaum dice, ojo, porque a la mayoría de las mujeres se nos imponen mucho los estereotipos, ¿no? Pues poneros un ejemplo, yo me fijo en estas cosas, ¿no? Todavía sigue siendo como bastante inusual, pues que una señora mucho más mayor que el chico, ¿no? Que la pareja sea joven. Recordemos el caso de la Susan Sarandon, que estuvo durante mucho tiempo con un señor, pues 20 o 30 años más joven, ¿no? No tenemos ningún problema en ver un señor de 60 con una chica de 30. Pero sí tenemos más problema a la inversa, ¿no? Y entonces Marta Nussbaum lo que hace es precisamente decir, bueno, aquí temas de biología, por supuesto, porque los señores pueden ser padres hasta muertos, pero las mujeres con 60 años están con un señor de 30, el señor a lo mejor tiene un proyecto de llevar a cabo un proyecto de vida y una señora con 60, pero claro, ahí teníamos también las discusiones interesantísimas que hacíamos como maternidades tardías gracias a las técnicas de reproducción asistida. Y no era lo mismo que una señora con una capacidad vital y un muy buen cuerpo con 50 años es madre y tiene gente que le ayude más y su pareja tiene 30. ¿Quién soy yo para juzgar si esa pareja no tiene futuro, etcétera, etcétera? Ahí es donde ella te obliga a replantear la cuestión del edadismo desde una perspectiva mucho menos estereotipada. Son gente que tiene capacidad para la salud, para el deporte, para el amor, para emprender otros nuevos negocios, para el altruismo, para darse tiempo y dar tiempo a otros. Y me gustó muchísimo que ella, como Mil, considera que el Estado no debería intervenir en qué puede o no puede una persona mayor. Bueno, pues nos toca hablar de ese tema a la hora del coronavirus.
porque como sabéis, a la hora de tomar decisiones sobre quién entraba o no a la UCI o quién entraba o no al respirador, si teníamos que tomar decisiones, la edad no era el criterio único, pero por utilitarismo era un criterio que teníamos en cuenta. No era un criterio único, pero era un criterio. Claro. Entonces, claro, yo digo, es que, señora Nussbaum, eh, hay que tener en cuenta que es larga vida al órgano, larga vida a la eficiencia del tratamiento. Y yo sé que si esta persona con 30 años tiene el coronavirus y en una semana de hospital va a salir y se va a recomponer tal, y usted con 60 va a estar 3 semanas de UCI y se va a morir, yo tengo que tomar decisiones y la edad es un criterio. Evidentemente, no el único, pero es un criterio. ¿Por qué? Porque se trata de dar más años a quien más posibilidad tiene de vivirla. Y esto efectivamente la edad implica no el único criterio, pero tenemos que tener en cuenta. Es interesante también la importancia de la escasez de libros que había dedicados al envejecimiento. Aprendimos de Nussbaum que solamente había dos, ¿no? La de Cicerón sobre la vejez y la de Simone de Beauvoir, ¿no? Y es interesante porque una es una mujer francesa, profesora universitaria, y el otro es un político y demás, y con siglos de diferencia, ¿no? Y entonces, o sea, la Nussbaum es muy crítica con la Simone de Beauvoir, yo creo que con razón, porque la Simone de Beauvoir le da mucha importancia a la vida intelectual. Mientras que Cicerón le da mucha importancia a los ritmos de la vida cotidiana y por eso le da tanta importancia, y estos días yo creo que todos en casa lo hemos, a mí me gustan mucho las plantas, lo hemos vivenciado, ¿no? Le hemos dado mucha importancia a tener un huerto en la casa, a reconciliarnos con los ciclos de la naturaleza, qué bonita primavera hemos tenido, también que, cuántas alergias, ¿eh? Pero era bonito ver, pues cuidar las plantas, pues si tenías un huerto, cuidar que las cebollas y que los pepinos y los tomates que tenías fueran saliendo. Y Cicerón le daba mucha importancia a cómo con la vejez le das más importancia al ritmo de los días, al respirar de los días, que dice mi amigo Esquirol. Otro libro para el verano, El respirar de los días, de José María Esquirol. Qué importante es saber de los ciclos de la vida y disfrutar de esos ciclos de la vida y volver a ver la primavera y volver otra vez al verano, ¿no? Entonces, cuando uno no está en la edad de la reflexión que te permite los años de recorrido, cuando volvemos a la casa de verano, por ejemplo, y volvemos a los veranos que he vivido yo, eh, el adolescente o el joven te dice, ostras, otra vez a la casa de la abuela, ¿no? Otra vez al pueblo, o otra vez esta piscina, otra vez este bar, siempre venimos a los mismos sitios. Y para nosotros es como una especie de todavía lo podemos hacer y vamos viviendo lo mismo, pero con más conciencia de qué bien que todavía hemos vuelto a hacerlo, ¿no? Y hemos vuelto a estas cosas. En ese sentido, dejadme que critique por oxímoron, por desafortunado, el concepto de nueva normalidad. No me puedo estar de... lo que yo estoy aquí alabando es el elogio de una tradición, el elogio de una normalidad identificadora, mi historia, mi vida, con sentido, que es el libro, se llama así, Envejecer con sentido. Pero la normalidad puede ser una rutina horrorosa, a la que yo no quiero volver. La normalidad puede ser heterónoma impuesta, y a la que yo no me interesa porque no me he puesto mi ritmo. Y si resulta además que es nueva e impuesta, pues es una normalidad que no lo es, pero además es impuesta y con lo cual no es la mía, y que sea nueva, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Si yo no quería que fuera nueva, si no quería nunca abandonar la normalidad anterior. Con lo cual, me parecía muy desafortunada esa eslogan publicitario de gobierno para que la gente se reconcilie con la condición, ¿no? Y para mí me hubiese gustado decir, escuchen, las normalidades que echen de menos, veamos a ver cómo las podemos recuperar en la medida de lo posible, aunque sea con mascarillas, y aquellas cosas que ni siquiera con mascarillas podamos recuperar precisamente porque son muy contagiosas, pues miremos de crear
autónomamente, con medidas de protección, creen ustedes su normalidad, pero nosotros no se la vamos a imponer, más que poniéndole los límites. Volvemos otra vez a un Estado no paternalista que explica las cosas de una determinada manera y no de otra. Bien, pasamos ahora a los dos últimos autores que hemos visto, que los tenemos más recientes, porque ya desgraciadamente solamente pude veros en persona con Honneth, ya me oísteis las conferencias de Honneth y de Paul Ricoeur. Entonces no me voy a detener mucho en ellos porque están más recientes, pero sí en temas de actualidad a partir de ellos, ¿vale? El primer tema que me gustaría poner de relieve es la importancia de trabajar por una sociedad posconvencional, de exigir políticos, políticas, no de hombres y mujeres, sino políticos y las políticas que llevan a cabo para sociedades maduras, para sociedades adultas. Y que hagamos las quejas que toque para que no nos infantilicen ni nos pongan sin nuestro consentimiento o consintiendo voluntariamente asaltos a la privacidad y a la intimidad, ¿no? Seamos críticos con estas confianzas en exceso ingenuas con determinadas políticas que nos infantilizan. Expliquémosles a las personas por qué se tienen que tomar determinadas medidas y confiemos un poco en la gente de que, no sé, a mí me pareció fuera de lugar, al menos dos cosas. Me encantaría saber, sabéis que nos gustaba la última parte de la clase, compartir un poco de opiniones, pero me gustaría saber cómo vivisteis vosotros, pues si lo habéis tenido que vivir, os acompaña en el sentimiento de la pérdida de un familiar. Y no haber podido estar allá, solamente por teléfono. En el comité de bio, ya lo dije, insistimos en que dejaran a la familia para despedirse. Al final algunos hospitales lo entendieron, ¿no? Los funerales con poquitas personas tendremos que... Pues para mí era muy importante decir, oye, las personas pueden ir a los sanatorios, pueden ponerse las mascarillas, tomar las medidas preventivas, pero educa, no digas, no se puede ir a los sanatorios, no se puede ir a ningún sitio. La gente, pon medidas, pero más flexibles a la razonabilidad. No es lo mismo Barcelona que un tanatorio de personas que no sé, no hay tanta gente, si es un pueblo. No tenía sentido que pusieras la misma medida en un pueblo de Queralt como aquí en Barcelona. Y segunda, en el ámbito del deporte, ¿no? Decir, pues si no hay nadie en la calle, que una persona se ponga a correr a las 8, ¿no hay nadie en la calle? ¿Por qué tienes que ir con el miedo de que te vaya la policía? ¿Qué está haciendo usted? Corriendo. ¿Y qué hace usted corriendo? ¿Sabe qué? A ver, no sé, lo mismo. ¿Es igual Barcelona? ¿Es igual la gente que está en el campo y no hay nadie? No puede salir nadie. Me parecía que era un estado totalitario que nos generó mucha desconfianza en la institución política, en la institución de las ciencias, y eso no era bueno. En ese sentido, por tanto, de Axel tendríamos que recuperar la importancia de no perder de vista que queremos una sociedad posconvencional, que pensamos en clave imparcialidad, en clave reversibilidad, en clave complejidad y, por tanto, en clave y si todo el mundo hiciera lo mismo en este contexto que es razonable, proporcional, idóneo, necesario hacer. Esto por un lado. Por otro lado, también me gustó mucho que recordarais de las tres esferas del reconocimiento de Axel Honneth, la de la familia, la de la ciudad y la de las comunidades de amigos o que tenemos proyectos compartidos, de la solidaridad. Honneth nos permitió entender que cada nivel tiene exigencias morales diferentes, que por tanto se puede ser parcial a favor de tus hijos y por tanto de querer gastar un dinero plus llevando a tus hijos a unas academias o a un colegio privado pagando más, evidentemente no a costa de dejar a los otros niños sin educación pública.
No, porque la esfera de la justicia, pero te permite ser parcial a favor de tus hijos mientras mantengas la imparcialidad de que todo el mundo tiene derecho, si son niños, a la educación general, básica hasta los 16 años. Con lo cual nos permitió entender que uno puede ser parcial con sus amigos y con su familia y exigencias diferentes con los vecinos que con la familia, con los amigos más íntimos que con tal, que con otros amigos más desaludados y conocidos, pero no íntimos, te permitía entender qué exigencias morales se podían flexibilizar según los ligámenes y los vínculos que teníamos. Y recordamos, la lucha por el reconocimiento, sobre todo, nos permitía ver, y esto es lo que voy a poner de ejemplo, nos permitía ver que la maldad que se ha visto siempre como la que genera violencia, como las uvas de la ira, un germen de mal, un pecado capital, un pecado original, es el que generaba violencia inestirpable en la humanidad. Y cuando no era esto, Marx, Hobbes era el primero, la lucha de clases, ¿no? De ricos y pobres. Bueno, pues precisamente lo que pone de relieve esta pandemia es que la maldad no es siempre únicamente una cuestión que viene de uno, sino que hay algo que nos hace daño a todos y viene de fuera y estamos todos igualmente expuestos. Y no es ricos y pobres, pero sí que efectivamente hemos visto factores sociales determinantes, los barrios más desprotegidos, con menos capacidad de hacer el aislamiento en las casas, con menos capacidad, conocimientos para acceder a una buena información sobre el uso de mascarillas, etcétera, etcétera, pues han estado más expuestos, ¿no? Pero para mí lo interesante es que lo que ha habido también ha sido una lucha por el reconocimiento, ¿no? Cuando ha habido violencia, una lucha por el reconocimiento, ¿no? Y, por tanto, se puede entender la violencia a lo largo de la historia ni como un germen de mal, ni como una mera lucha de clases económicas, sino también como una lucha porque se me reconozca en mi identidad personal o en mi identidad de grupo, de minorías, todo el activismo lésbico, gay y todo el activismo de, ahora es el tema, de las personas de color, las personas afroamericanas, ¿no? Claro, vuelve a salir el tema del racismo. Pues claro, el problema del racismo es que en un estado postconvencional debemos ser conscientes de que alguien presuma de que es racista, esto es un fracaso de esa persona, pero también es un fracaso de la sociedad y además que le da toda una ancha de los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos la importancia de ver la lucha por el reconocimiento como una hermenéutica, como una gramática para entender por qué razón hay violencia en determinadas grupos étnicos. Y claro, es un tema, por supuesto, de un sistema, de una tradición que no acaba de cambiarse, como es la tradición norteamericana con las condiciones sociales de la mayoría de las personas afroamericanas, pero también es el caso de determinadas culturas y razas no, etnias aquí en España. Me gustaría hacer unas reflexiones a raíz de Paul Ricoeur. De Paul Ricoeur entendimos con sus lecturas sobre lo justo qué importancia es repensar esas categorías en el siglo XX, ¿no? Él escribe los textos más o menos en el 80 y pico. Y cuando en ese capítulo sobre el contagio de la SIDA y la responsabilidad de los ministerios de sanidad y sociales que hicieron transfusiones sin todavía tener la tecnología para saber si era carne contaminada o no, o era muy cara esa tecnología, ¿no? Y él dijo, bueno, son responsables porque han generado un daño, pero no son culpables porque no tenían la intención de hacerlo, ¿no? Me parece que es importante en estos días también tomar una cierta distancia sobre qué medidas el gobierno tomó que eran responsables y fueron buenas o a unas malas, pero no pueden ser culpables porque tuvieron que tomar las medidas en unas condiciones de, insisto, ambigüedad e incertidumbre y de un virus que va mutando, ¿no? Entonces, ahí sí que me interesa mucho también desde la perspectiva de Paul Ricoeur defender la importancia de la justicia y de la verdad. De la justicia y de la verdad.
Y aquí digámoslo así, unos de las delegaciones más importantes que las democracias han hecho en los medios de comunicación públicos es ese esfuerzo por descubrir la verdad, ¿no? Y aquí hemos tenido que ver, bueno, pues qué importante era el trabajo de los medios de comunicación difundiendo verdades y no las fake news, etcétera, etcétera, porque las medidas que tomamos de un día para otro, de si nos poníamos guantes, si nos poníamos guantes, dependían muchísimo de qué medidas se transmitían por las televisiones, por las radios, y claro, hemos visto también poca información contrastada, etcétera. Acabo, por tanto, con dos noticias de ultimísima actualidad que creo que vale la pena que comentemos y que ligo con la noción de paradoja de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur habló de la paradoja de la autoridad y dijo que la autoridad no es posible, comunitaristas, sin tradición y sin conocimiento de esa tradición y, por tanto, transparencia. Vamos a hablarlo, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros hemos sido hijos que nos han vendido un prestigio de unas determinadas personas, de una determinada, no únicamente personas, en la figura del señor Juan Carlos, sino de una institución, ¿no? Que se merecía la impunidad, que se merecía la respetabilidad, que nos representaba como país, ¿no? Entonces resulta que una vez ya no es inmune porque ya ha sido rey, abdicó, claro, resulta que la ley de transparencia obliga a que declaren el patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿dónde queda la confianza en las instituciones, ¿no? Pues claro, todo esto llega en un entorno en que estamos viendo que se nos desmorona el mundo. Se nos desmorona el mundo. Se nos desmorona el mundo porque hemos visto cómo determinados presidentes que han hecho 90 años, como determinadas monarquías, que son ahora ya, durante un tiempo se habló maravillas y se nos decía que hay que predicar con el ejemplo y no lo voy a hacer más. Entonces, se nos acaba un mundo de, de confianza en la vida cotidiana, en los tactos y los contactos, y empieza otro mundo donde va a ser todo mucho más de conferencias, telepresencias, telemedicinas, teleclases. Entonces, habrá que pensar, pues convencionalmente, dónde vale la pena volver a poner la confianza y trabajársela por labrársela y dónde no. Y claro, esto va a ser asumir riesgos, ¿eh? Sabéis que me gusta decir que la pregunta ética siempre es la pregunta qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir, ¿no? Pues si algo hemos aprendido es que no podemos vivir sin confianza, que no nos van a ayudar nunca nada las teorías de la conspiración, pero tampoco nos va a ayudar una confianza sin pruebas, una confianza sin responsabilidad. Yo te pido que confíes en mí, pero yo te demuestro quién soy y te muestro quién soy y por tanto transparencia. De manera que a todos nos gusta pensar que va a haber lecciones aprendidas y no va a haber despilfarro de conocimientos. Y las lecciones aprendidas tienen que ver con qué tipo de riesgos vale la pena correr. Bueno, como es la última clase, yo creo que vale la pena correr el riesgo de volver a clase, mantener las distancias prudenciales, hacer las clases si hace falta con mascarilla, pero no perdernos del privilegio de la conversación compartida a raíz de unos textos que hemos escogido para leer que nos gustan. Y por tanto es mi último deseo de este año, que leáis mucho, que disfrutéis de este verano, que espero que finalmente podamos tener contacto con la naturaleza y con los nuestros y físico, y que si Dios quiere y vosotros también, y el virus también, nos podamos ver de nuevo en el C3 presencialmente durante una vez a la semana, ir hablando y conversando sobre filosofía. Un abrazo a todos y a todas y muchas gracias por haberme acompañado este año, un año más.